Seguimos en Noticias 3.0 con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es profesor, es investigador en UNSAM y CONICET. Tiene una importante actividad académica, también periodística. Ha frecuentado las publicaciones en Internet últimamente con juicios y con puntos de vista verdaderamente enriquecedores alrededor de nuestra problemática de política. Les quiero presentar a Alejandro Grimson. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Yo tenía ganas de conocerte personalmente. Un gusto estar acá. Además, Alejandro acaba de publicar un libro que creo que es muy interesante, no solamente por su contenido. El libro se llama ¿Qué es el peronismo?, sino por lo siguiente. Yo venía pensando, mientras planeaba un poco mi conversación con vos, entre vos y yo hay una diferencia generacional, digamos, más o menos. Cada generación nos hemos hecho esa pregunta. Y hemos dado respuestas diferentes, ¿verdad? Exacto. De hecho, sí, yo creo que este libro es el resultado de un trabajo que me excede mucho a mí como persona, porque es un poco una nueva mirada que hay en una generación de la que yo me siento parte, que es una generación que ha empezado a publicar los resultados de sus investigaciones con nuevos enfoques, nuevas preguntas, nuevos resultados, fundamentalmente a lo largo de lo que podría decir el siglo XXI. Es decir, desde los años 2000 en adelante hay nuevas maneras de hacerse las preguntas. Y yo eso lo planteo al inicio del libro. O sea, si uno quiere responder la pregunta ¿qué es el peronismo?, lo primero que tiene que entender es que las preguntas más habituales están mal formuladas. O sea, las preguntas de explícame, ¿es de izquierda o es de derecha? Claro. ¿Es laborismo o es fascismo? Está mal hecha la pregunta. Bueno, cuando las preguntas están mal hechas... Yo te quiero hacer una respecto... Nosotros nos hacíamos exactamente la misma pregunta. Exacto. Quiero decir, venía pensando en lo siguiente. Yo me pasé 7 años de mi vida tratando de explicar qué era el peronismo a los suecos. A los suecos. Difícil. En un idioma extranjero y en términos y en categorías que les resultaba enormemente difícil de entender. Muy difícil por lo siguiente. Yo creo, conociendo distintos países de Europa, creo que la razón por la cual para ellos es bastante difícil es que ellos tienden a imaginar la mayoría de los fenómenos políticos a lo largo de una línea, que va de izquierda a derecha. Sí. Entonces, en general, en muchos países, no es en todos los países igual, pero en muchos países hay un partido claramente de izquierda, que en algunos momentos fue el eurocomunismo, o el comunismo, el Partido Socialista más en el centro izquierda, un partido liberal, un partido conservador. Sí. Entonces, en una línea van los distintos partidos, y entonces cuando vos te preguntás sobre la línea, ¿dónde pongo el peronismo en esa línea?, la respuesta no aparece. Mi cuestión es, no aparece la respuesta porque en geometría de primero o segundo grado, para el peronismo no te alcanza una línea, sino que necesitas volumen. No solo una línea, sino superficie y volumen. Ajá. Es decir, son 3 líneas. En una vos tenés izquierda o derecha, y la respuesta ahí es que siempre hubo peronismos en la izquierda y en la derecha. En el 45, el primer canciller de Perón viene del Partido Socialista. Claro. Bramuglia. John William Cook es diputado en el 46, no en el 73, que ya había fallecido. Y su padre viene del nacionalismo de derecha. Exacto, y él se convierte en lo que se convierte, que es en uno de los primeros pensadores más sistemáticos, digamos, de lo que fue después la izquierda peronista. Exacto. Jauretche y Forja se acercan al peronismo justamente 44, 45, 46, etc. Entonces, 73 mucho más claro, hay peronismos para lo que te guste. En la línea izquierda-derecha vos tenés desde peronismo revolucionario hasta López Rega, etcétera, lo que quieras. Pero hay una característica, que es cuando vos introducís la segunda línea, que es alto-bajo, donde bajo sería todo lo que está abajo en el espectro social, es lo que está preocupado por la distribución social, por la justicia social y por la cuestión nacional como principal. Todo lo que está arriba está preocupado por cuestiones procedimentales, por transparencia, por regla de juego y por la cuestión internacional. Entonces, lo que a vos te da es que todo el peronismo está abajo.
Ajá. Vos tenés peronismo revolucionario, podés tener lo que fue en la Argentina un Saúl Ubaldini, Sí. digamos que obviamente que está del centro hacia la izquierda Claro. del espectro político, pero está abajo, claramente abajo. Vos podés tener Barrio Nuevo, Ajá. que claramente está del centro hacia la derecha del Sí, espectro político, pero está abajo también. Entonces el Exacto. peronismo básicamente ocupa el espacio de abajo de la sociedad, y arriba vos podés tener un expert, ¿no es cierto?, que está claramente a la derecha, y podés tener Miriam Bregman o Luis Zamora, que claramente están a la izquierda, son personas fuertes, con una larga trayectoria de izquierda, pero son abogados de derechos humanos, que digamos muy cultos, con una larga lucha y tradición. Y una tercera cuestión que va, es la línea que va del principismo o el purismo al pragmatismo. El peronismo es un partido de gobierno y en ese sentido es un partido pragmático. Exacto. Siempre está preocupado por el poder, Exacto. quiere el poder y quiere resolver problemas ahora, ¿no? Entonces vos podés tener, por ejemplo, en la izquierda marxista más tradicional, hay gente que no está preocupada por tomar el poder hoy, sino por hacer las cosas correctamente según algún tipo de concepción política que ellos tienen. Uh-huh. El peronismo no, el peronismo quiere el poder. Vos podés tener en la derecha, por ejemplo, Spert, Sí. que es un principista, porque él dice hay que cambiar todo con el manual de la derecha liberal. Sí, es una especie ya, de trotskista de derecha. hace una bomba atómica de derecha, despedir a la mitad de los empleados Sí, públicos sí, ya. sí, sí, sí. Bueno, es muy difícil que Spert llegue al poder, porque Spert sería hoy un poco lo que fue Alzogaray, digamos, para los que venimos de Sí, otras sí, generaciones, como la tuya o la mía, hemos vivido Alzogaray, que era alguien que sacaba siempre el 2% de los votos, hasta que un peronista como Menem le dio, digamos, un lugar muy importante Exacto. en el gobierno. Entonces, ahí ya tenés volumen, te das cuenta, izquierda, derecha, alto, bajo, pragmatismo, principismo, tenés volumen, y después, como en todos los fenómenos físicos, el agua, una mesa, vos y yo, todos los fenómenos que existen en el mundo están atravesados por una cuarta dimensión, que es el tiempo. O sea que el peronismo no es el mismo en el 45 que en el 2019, como no es la misma la sociedad argentina, como no es la misma el radicalismo, no es el mismo el socialismo, no es el mismo, etcétera, ¿no? El mundo no es el mismo. No, por supuesto. Entonces a mí algunos me dicen, bueno, el peronismo del 46 tuvo muchos déficits democráticos. Sí, visto desde 2019, sin duda. Claro. Ahora, la verdad es que si vos comparás el peronismo del 46 con lo que pasaba antes en la Argentina, que era el fraude patriótico, O lo que le pasó después, cuando lo derrocaron para instaurar la democracia y lo proscribieron por 18 años y prohibieron la palabra Perón. Claro, Nadie que claro. dijera la palabra, y marche preso, y fusilaron gente, hubo masacres, empezó la violencia política de otra manera. Vos decís, espera, te quiero hacer una pregunta histórica. ¿Cuántos fusilamientos políticos hubo durante los 10 años del primer gobierno de Perón? Ninguno. Entonces, bueno, espera, vamos a comparar las cosas con su tiempo, porque Es más, comparar las cosas fuera de tiempo es un gran Los error. famosos torturadores, que eran el comisario Lombilla y el comisario Cardoso, Sí. estaban presos cuando la Revolución Libertadora, y la Revolución Libertadora los dejó en libertad. Claro, y Ernesto Sábato, o sea, un antiperonista muy famoso y con una voz muy potente, ¿no es cierto?, fue designado por la Revolución Libertadora director del periódico El Mundo, y él en 1956 se entera de las torturas ejercidas contra los peronistas y decide publicarlas, Sí. y cuando las hace públicas, la Revolución Libertadora lo despide Exacto. de su cargo. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés? Que hay algunas personas que frente a las circunstancias pusieron su moral o su ética por encima de su toma de posición política, ¿no? Ese es otro tema que valdría la pena también retrabajarlo en Argentina. ¿Y a qué se parece el peronismo? ¿O es un fenómeno único? ¿O creemos los argentinos que es un fenómeno único? Mira, yo pienso, después de haber escrito este libro, Sí. que siempre decimos que lo único que no se entiende es el peronismo, pero yo creo que en realidad el peronismo, la diferencia que tiene con el liberalismo, el comunismo o el socialismo, es que está orgulloso de ser muy complejo y de ser inentendible. Pero en realidad yo creo que cuando nosotros creemos que entendemos el comunismo nos equivocamos completamente. Porque yo te pregunto, ¿qué es el comunismo? ¿El manifiesto de Marx de 1848 o el Partido Comunista Chino de 2019 que gobierna 1.300 millones de personas? ¿O el Partido Comunista de Codovila o el Partido Comunista Cubano?
Hay 1000 comunismos. No cometió nunca crímenes el comunismo, creo que bastantes más que el peronismo. El socialismo, ¿qué es? Las repúblicas socialistas soviéticas, el Partido Socialista de Santa Fe, el PTS, la Socialdemocracia Europea. Partido coreano. El Partido de Corea del Norte, Bernie Sanders, ¿qué es? No se sabe el socialismo, más complejo, mucho más complejo. El problema es que la gente dice, no, socialismo yo te respondo con la filosofía política tradicional que dice que el socialismo es... Pero eso es de manual y de filosofía política, eso no es historia. Yo hago historia y hago antropología. Entonces, lo que yo te quiero decir es, si nosotros acabamos de mencionar que el liberalismo, que siempre llevó como su bandera en la filosofía política tradicional, que es muy relevante el aporte del liberalismo, no se puede menospreciar. Su gran bandera fue la libertad. Y en nombre de la libertad hizo el golpe de Estado del 55 y prohibió la palabra Perón y prohibió el peronismo por 18 años. No es complejo el liberalismo. No el liberalismo de Estados Unidos, ¿no? Que quiere exportar la democracia a las patadas y a las masacres en todo el mundo. Claro. ¿Me vas a decir que eso no es complejo? ¿Por qué la gente entiende el liberalismo estadounidense y no entiende el peronismo? Para mí es complejísimo el liberalismo estadounidense, no lo entiendo. Claro. Entonces me parece que el peronismo tiene una ventaja, que es, como obviamente es muy complejo, nos permite rearmar esta geometría y decir, ¿seguro que en Europa todo es una línea de izquierda a derecha o en Europa hay fenómenos que son más complejos? Por ejemplo, la rebelión catalana, ¿dónde la pongo de izquierda a derecha? Es difícil de... La gente agarra, mis amigos me dicen, muchos me dicen, es de izquierda. No, eso porque vos sos de izquierda y a vos te gusta la rebelión catalana, pero la rebelión catalana no entra en una clasificación, en una línea. El Partido Verde Alemán empezó en una expresión más de centro-izquierda, pero hoy sus posiciones económicas no las podés clasificar en una línea. Y así, cuando vas entrando en Europa, empezás a deshacer y decís, uy, cómo se han acomodado las cosas, cómo se han corrido, cómo el pragmatismo para algunos implicó girar de la izquierda a la derecha. Si me apurás, el Frente Nacional de Le Pen tampoco es sencillo y binario de definir. Esta cuestión, ¿no? Que dicen, no, lo que pasa es que los votos de Le Pen y el Partido Comunista se transitan porque en realidad la política no sería lineal, sino que sería un círculo en el cual los extremos se tocan, ¿no? Entonces ahora pasamos de una teoría lineal a una teoría circular. No, es que hay volumen. Eso es lo que pasa, hay volumen. Claro. Seguimos en el próximo bloque. Estamos conversando con Alejandro Grimson. Acaba de publicar en Siglo XXI, el Siglo XXI, ¿qué es el peronismo? Y vamos a seguir hablando, obviamente, de esto, que hace más o menos 70 años venimos conversando con otros amigos. Ya venimos en Noticias 3.0.